Hay un tema que nos preocupa demasiado, nos indigna, nos da mucha bronca, es esta pretendida ley de tierras que acaba de aprobar el Senado de la Nación. Lamentablemente lo aprobó a medias, pero lo aprobó ahí justito, arañando, pero lo aprobaron lamentablemente. Y queremos hablar con un economista. Él se llama Luis Laferrière, él es de Entre Ríos, a quien le damos la bienvenida al Pueblo se hace escuchar y le agradecemos su participación hoy. ¿Estás ahí, Luis? Sí, estoy escuchando. Bueno, gracias, un gusto estar con ustedes, agradezco muchísimo la comunicación y sí, a disposición, me interesa muchísimo ese tema, pero a mí me preocupa ponerlo siempre en el contexto, ¿no es cierto?, para que no quede simplemente como un tema acotado o una anécdota, sino que yo siempre digo, esto es parte de un plan. Exactamente. Bueno, no me presenté, Juan Celis es mi nombre, y acá están Boni Martínez y Arnaldo Martínez, dispuestos a ametrallarte a preguntas, ¿sí? Así que prepárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Boni Martínez. Dijiste una palabra que me deja intrigadísima y pensando en la audiencia que nos está escuchando. ¿A qué plan te referís? Claro, lo que pasa es que yo estoy habituado a hablar de esto desde el comienzo del gobierno de quien hoy preside la Argentina, y bueno, de tanto hablar ya parece que hay muchos que ya lo saben, pero obviamente no lo hemos hablado con ustedes. El tema, yo voy a tratar de ser lo más breve posible, ustedes díganme, pero esto lo ponemos en el marco de lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en el país, y este proyecto de ley, que todavía no es ley, está dentro de ese marco. Yo digo, empiezo siempre, ¿no?, que yo soy un economista y aclaro que la actividad económica tiene que ver con lo que una sociedad produce bienes y servicios para garantizar condiciones de vida digna para todos. Ese es el fin de la actividad económica. Lo que pasa es que la mayoría de los economistas, que yo llamo convencionales, entienden, parece que la economía es otra cosa, ¿no? La economía es el método de garantizar negocio rentable para un sector de la población. El fin de la actividad económica es generar bienes y servicios para sostener la vida en una sociedad. Entonces, la forma de analizar la economía, primero que nada, es entender cuál es el fin último. Y entonces mirar ese indicador, cuál es el indicador que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Entonces, nosotros tenemos lamentablemente que decir, no por capricho, sino por mirar la realidad, que la economía actual es un desastre en función de los objetivos que debe cumplir. Porque si ese es el objetivo, ¿quién si no va a generar los bienes y servicios, con qué actividad vamos a hacer para que todos puedan vivir dignamente? La sociedad argentina está cada vez peor, el grueso de la gente, la gran mayoría, vive malísimo, sobrevive y muchos van muriendo rápidamente. Y eso tiene que ver con cómo se maneja la economía desde el Estado y qué sistema y qué sectores son los que generan estos males, ¿no es cierto? Pobreza, desempleo, bajo nivel salarial. Entonces yo, con esa mirada digo, algo pasa. ¿Por qué? Bueno, porque si empezamos a mirar por qué estamos tan mal, y decimos, bueno, no estamos en un país en guerra, no ha habido catástrofes naturales gigantescas para que expliquen esta situación, cuando nosotros somos relativamente pocos habitantes en este territorio, somos menos de 50 millones, en un mundo donde viven más de 8.200 millones de seres humanos. Somos poquititos, pero tenemos uno de los territorios más grandes y más privilegiados del planeta para generar todo lo que nosotros necesitamos, pero por mucha cantidad, mucho más de lo que somos. Entonces, ¿por qué estamos viviendo así? Bueno, esto tiene que ver, decía, con el contexto mundial, porque a nivel mundial yo sostengo lo que dicen otros colegas también, vivimos una situación de crisis civilizatoria, donde la capacidad de destrucción que tenemos los humanos, cuando decimos producimos, sacamos recursos de la naturaleza, quemamos energía y tiramos desechos. Lo que pasa es que eso se ha hecho ya a una magnitud tal, y el planeta no puede soportar esto, no puede reponer lo que nosotros estamos sacando, depredando, no puede reponer la energía que quemamos, y se van alterando las condiciones del planeta que nos permitieron la vida. Entonces esto ya viene desde los años 70, 80 del siglo pasado, y los principales responsables es un sector minoritario de la población mundial, que es
quienes están quedando y acaparando con las riquezas de todo el mundo, saben que los recursos, si seguimos así, ya no van a alcanzar y no alcanzan, no se van a reponer, y son recursos que son esenciales, son bienes que son esenciales para la vida, para la nueva tecnología, y entonces han determinado ya hace unas décadas, que esos recursos estén donde estén, les pertenecen a ellos. Y por lo tanto su razonamiento es que van a tratar de apoderarse y lo que sobra para ellos es población, o sobramos, ¿no es cierto? Sobramos más de 7.000 millones. En ese marco han determinado, por supuesto, que América Latina, que es una de las regiones más ricas del continente, ¿no es cierto?, más rico del planeta, es una zona de sacrificio donde está para sacar recursos, pero para expulsar, limitar o liquidar población. En este marco, a lo largo de este siglo XXI, se han desplegado lo que nosotros llamamos modelo extractivismo depredador, de saqueo de los recursos, saqueo de los bienes comunes, depredando, contaminando y impulsando políticas que promueven esas actividades económicas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la primarización de las economías y una mega contaminación del territorio. Argentina está dentro de ese marco. Entonces acá hay un proyecto del sector más poderoso del mundo que dice esos recursos nos pertenecen, sobra población, impulsemos políticas y gobiernos que impulsen, que avalen este tipo de modelos. Esto es lo que nosotros estamos viviendo en Argentina, más allá de los distintos gobiernos que hemos tenido, pero en esencia el modelo se mantiene. Y otra característica que tiene este modelo es que hay un saqueo financiero fenomenal, porque la concentración de riqueza y poder se logró fundamentalmente con un avance de la financiarización de la economía mundial desde los años 80-90, de la contrarrevolución neoliberal impulsada primero por Reagan y Thatcher, y después casi todo con muchos otros países, ¿no? Esto es el marco, el contexto, digo, porque para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y poner en contexto las distintas medidas y las políticas que se aplican. En Argentina venimos sufriendo este modelo y nosotros, yo insisto siempre, somos inmensamente ricos. No creo que haya, en relación a la población, un territorio con tanta riqueza y tanto privilegio como el nuestro, pero somos, lamentablemente, inmensamente saqueados. Luis Laferrieri, bueno, un apellido ilustre en Entre Ríos, ¿no?, con una historia política más que interesante, pero tu condición de economista nos obliga a plantearte, en este modelo que plantea 80-20, digamos, 20 adentro y 80 excluidos, quienes hacemos la comunicación... Por suerte, cierto. Los que hacemos comunicación... Por suerte, 20, vamos para menos. Vamos para menos. Pero los que hacemos comunicación y tratamos de apartarnos de esta línea de ensobrado, no apartarnos, directamente no nos va. ¿Cuáles son los datos contundentes, Luis, que entendés que esto termina mal? Como para decirle al hombre común, al ciudadano de a pie, este modelo no es para nosotros. ¿Cuáles son los datos, de acuerdo a tu consideración, a tu mirada económica, con la que podemos decir categóricamente esto no termina bien? Dos cositas. Una es que nosotros en la Argentina, yo vengo de, no sé, por ahí, la hora de vuelo de ustedes, ¿no es cierto?, pero yo vengo de otro mundo, del mundo que pudimos conocer en los años 60 y 70 del siglo pasado, donde teníamos una sociedad con un bajísimo nivel de pobreza. No tendría que existir la pobreza, pero teníamos un 3% más o menos de pobreza, que nada al lado de lo que tenemos hoy, que tenemos más de la mitad de la población viviendo debajo de esta línea de pobreza, tomando distintos indicadores y no los indicios oficiales. Teníamos además una sociedad con lo que se llama la movilidad social ascendente y generalizada. Cada generación vivía mejor que la anterior. Teníamos prácticamente casi limitado a 2 o 3% el desempleo. Toda la población tenía empleo y empleo formal y con todos los derechos, beneficio del sistema científico-tecnológico, del sistema educativo. Sí, éramos realmente una amplia clase media, que es un ejemplo en el resto de América Latina y quizá en todo el mundo. Pudimos tener todo eso. Entonces, ¿por qué es que después de medio siglo estamos soportando esta realidad? Esta realidad es que ya más de la mitad de la población, porque tomamos distintos indicadores, vive malísimo. Ni hablemos de ya el porcentaje de la clase media que se está extinguiendo. Está destrozándose todos los avances que tuvimos, que llevaron inclusive hasta, no sé si un siglo, pero no solamente en derechos laborales y sociales, sino todo el desarrollo educativo y científico-tecnológico.
Es un desastre. No hay sectores dentro del campo popular mayoritario que uno pueda decir que está mejor. Estamos inmensamente peor. Entonces, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué pasó? Porque hay un proyecto, porque si no entendemos el objetivo, algunos dicen que está fracasando el plan de Milei porque empezó a subir de nuevo la inflación este último mes, porque el déficit fiscal, bueno, parece que no logró en junio el déficit. El plan de Milei es absolutamente exitoso, porque el plan era lo que nosotros decimos del principio, avanzar con lo que esto llamamos, ¿no es cierto?, plan masacre, porque es realmente tremendo lo que están haciendo con la sociedad, con la estructura social, con la mayoría de los sectores. Masacre social en el sentido que destruye todo lo que nosotros teníamos en calidad y condiciones de vida. Masacre ambiental, masacre territorial, masacre de la soberanía. Las medidas que se tomaron no tenían otro resultado que que estamos viendo. Que hizo este gobierno? Lo primero que hizo fue generar una devaluación bestial, más del 100%, 118%, que iba a generar una inflación altísima en los primeros meses. ¿Eso qué significa en realidad? Para el ciudadano común que vivió y soportó la inflación. La inflación es un proceso donde se traslada el ingreso de la gran mayoría de la población a un sector muy concentrado de grandes corporaciones que manejan los mercados. Ahí hay una transferencia brutal de riqueza y una caída muy fuerte en el ingreso de la mayoría de la población. Trabajadores formales, trabajadores informales, trabajadores estatales, privados y fundamentalmente los sectores de jubilados y pensionados. Todo eso que perdieron se lo ganaron otros. Entonces, esto fue el primer golpe que dio este gobierno. Cuando uno se plantea una devaluación así, sin ningún otro tipo de medida que compense, todo lo contrario, lo que hizo fue liberar precios, dejar de poner controles, pero sí controlar los aumentos salariales. O sea, fue un plan premeditado. ¿Qué podía dar eso? Tenía que dar una caída brutal de consumo y de las condiciones de vida. Eso, a partir de ahí, ya generó un problema grave. La gente, bueno, muchos todavía creían que había que hacer sacrificios porque el país venía mal. El tema es que a partir de ahí se mantuvo el dólar prácticamente planchado. Hace 2 años, 2 años y pico, que anda entre 1.500, hoy está más o menos en esa suma, un poquito más, poquito menos. Un dólar planchado que fue acompañado con la política que promovió la bicicleta financiera, que fue ya ese gran mecanismo, como ideas, ¿no es cierto? ¿Qué hizo este gobierno? Garantizó altas tasas de interés para los capitales especulativos que entraban al país, altas tasas de interés, es decir, el Estado le garantizaba un interés elevadísimo y mantuvo el dólar barato, de manera de que quienes venían a especular podían obtener y siguen obteniendo rentas fabulosas que después la transforman en dólares baratos y se los llevan. Este es el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los mecanismos de saqueo. Esto nos ha llevado a que tengamos de pronto una salida de fuga de capitales de más de 30.000, 40.000 millones de dólares en un año. Es una cifra fabulosa. Bueno, este saqueo tiene como contrapartida una mayor explotación de la gente, una pérdida de su poder adquisitivo y, como consecuencia, también una caída sistemática del consumo interno de la población. El consumo interno de la población tiene que ver, bueno, con las posibilidades que tiene la gente de adquirir los bienes y servicios que necesita para vivir, para sobrevivir. Entonces, las medidas que se tomaron no tenían otra posibilidad de que resulte que esto, una caída en los niveles de consumo. Y si cae el consumo, como viene cayendo sistemáticamente desde el comienzo de este gobierno, caen las ventas de las empresas. Y el resultado de esta caída de las ventas de las empresas es que de pronto cierran más de 26.000 empresas registradas, ¿no es cierto?, formalmente, y se pierden más de 300.000 millones de puestos de trabajo formales. ¿Esto qué significa? Que de pronto 300.000 personas que tenían un ingreso protegido por la ley se quedan en la calle. Se quedan 300.000 familias que se quedan en la calle, en un momento donde no es fácil conseguir trabajo. Entonces, estas son las consecuencias. Pero a la vez, como se han tomado medidas legislativas que le da amplios beneficios a las corporaciones que vienen a explotar o sobreexplotar nuestros bienes comunes, entonces nosotros notamos que hay una gran rentabilidad, una renta extraordinaria en actividades que tienen que ver con inversiones, llamémosle inversión entre comillas, porque no son realmente inversiones,
vienen a saquear los territorios. ¿Cuáles son las actividades que han crecido en los últimos 2 años frente a la caída de otras? ¿Cuáles son las que han crecido y cuáles son las que han caído? Las que han crecido son la extracción de la producción de energía, ya como le decía, extracción de petróleo y gas, la monoproducción de transgénicos con el uso masivo de agrotóxicos y las actividades de la mega minería, que tiene que ver con minerales ricos y estratégicos que se están disputando a nivel mundial. Estas son las actividades que crecieron. En contrapartida, han caído drásticamente las actividades que tienen que ver con el mercado interno, fundamentalmente la industria, que es uno de los sectores que agrega más valor, genera más tecnología, mejores condiciones de vida a los trabajadores. Eso es una de las mayores afectadas. También la construcción, también el comercio interno. Entonces nos da como resultado que, por ejemplo, dicen, bueno, pero el PBI creció un 2%. ¿Qué creció el PBI un 2%? Eso es más lo que oculta que lo que muestra, porque ese 2% oculta que hay actividades que son las que tienen que ver con el bienestar de la gente, que son las que más han caído, y son las que obviamente generan más empleo, pero al caer destruyen empleo. Y las que han subido son las actividades financieras, que no aportan nada, porque son actividades especulativas, que están garantizadas por el Estado, por todos los argentinos, y las extractivas. Entonces, esto, como resultado, nos da una sociedad donde, en lugar de ir mejorando el empleo, los niveles de ingreso y las condiciones de vida, se va empeorando sistemáticamente, y no hay ninguna medida, ningún anuncio, ninguna política que indique que esto se va a modificar. Esto se va a empeorar. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos mantener, cómo puede el Estado vender dólares baratos, garantizar dólares baratos a los especuladores para que vengan, multipliquen su dinero en pesos y se lleven los dólares? ¿Cómo lo puede garantizar dólares baratos si nosotros no fabricamos los dólares? La Argentina es un país que produce dólares en el sentido de que tiene balanza comercial favorable. O sea, es mucho más lo que exporta que lo que importa. Entonces, esa balanza comercial favorable en parte cubre esa demanda de los dólares para los especuladores, para la fuga de capitales, pero no alcanza ni de cerca. Entonces el Estado se endeuda con el exterior, trae dólares para alimentar esa máquina voraz de especulación para que se lo lleven, y el Estado empieza a endeudarse cada vez más. Y al endeudarse el Estado, entonces los responsables de este saqueo, de esta gran fiesta, dicen al Estado, bueno, entonces ahora ajusten porque tienen que pagarnos. Pero el ajuste sobre quién cae, sobre los que se han enriquecido, sobre los que se llevan los dólares, no, ajusten sobre los jubilados, ajusten sobre los trabajadores estatales, ajusten sobre la salud, sobre la educación, sobre las provincias, es tremendo. Por eso, insisto, por esta primera pregunta que me parece que me recontradecidí, ese es el plan masacre. Luis, el plan de entrega de estos recursos. Luis, porque, sí. No, quería, digamos, ante este panorama tan negro, ¿no?, que estás planteando, que aparte lo compartimos, pues no somos idiotas, vemos lo que está pasando en la realidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ante este panorama tan negro, la pregunta es, ¿cómo podemos pretender salir de todo esto? Romper este círculo vicioso que parece que nos está ahogando cada día más. Bueno, para empezar, reitero lo que decía antes, nosotros tenemos recursos extraordinarios que pueden garantizar excelentes condiciones de vida a todos los argentinos. Para darte un ejemplo, nosotros estamos generando el equivalente en alimentos para dar de comer a una población de por lo menos 600 millones de personas. Y lo estamos haciendo, no es que potencialmente podemos hacer mucho más. El equivalente, digamos, porque se produce ese alimento para exportar, para alimentar a los chanchos en China o en Europa, pero nosotros estamos fabricando y somos 40 millones de personas y no podemos 46, 47 y no podemos alimentar a los nuestros. Si tenemos capacidad para producir, tenemos de sobra capacidad. Para dar 2 o 3 ejemplos, nosotros estamos teniendo exportaciones récord de carne vacuna y estamos en los niveles de consumo de carne vacuna per cápita más bajos de la historia argentina. ¿Qué quiere decir? Que estamos produciendo, pero no para los argentinos. ¿Y cuál es el objetivo de la economía? Que se enriquezcan unos pocos, estamos produciendo también muchos otros bienes comestibles, pero también estamos produciendo energía. Estamos teniendo récord de exportaciones energéticas, de petróleo y gas, pero sin embargo estamos
pagando cada vez más cara la energía, cada vez más el gas, cada vez más la electricidad, porque es territorio de saqueo, nos están saqueando, estamos teniendo capacidad, tenemos capacidad para producir, por ejemplo, construcciones masivas de vivienda, construcciones populares, no hacemos nada de eso, y tenemos todos los recursos, los tenemos acá, tenemos los insumos, tenemos la mano de obra, tenemos el know-how, pues sí podemos, pero ¿qué pasa? Pero los recursos están para servir a los sectores que quieren apoderarse de esos recursos. Entonces el problema, en definitiva, uno, tenemos condiciones, sí, tenemos una población capacitada, por supuesto, para hacer eso. El tema es decisiones. Yo siempre digo que estamos en un modelo neocolonial. Las decisiones no la toman los argentinos, no la tomamos los argentinos. La toma el capital financiero, los usureros internacionales, que uno de sus representantes principales es el Fondo Monetario, ¿no es cierto? El Fondo Monetario que ha definido ya desde hace varios años el rumbo de la Argentina. ¿Y qué es el Fondo Monetario? Es una institución financiera que está manejada mayoritariamente por Estados Unidos y otros países que tienen como, fundamentalmente, como principal poder adentro el poder financiero. El poder financiero hoy tiene una estrategia, como yo ya les dije, que es, el mundo no alcanza para todo, muchachos, está sobrando gente. Y si sobra gente, hay que eliminarle, hay que garantizar los recursos. Y son cada vez más claros y evidentes en sus declaraciones, ya. Y no solamente sus declaraciones, en su actividad, si tienen que invadir países o bombardear población, no tienen problemas, van a saquear los recursos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y yo creo que en ese sentido que el pueblo está despertando finalmente. Porque, vamos al caso de el proyecto de Máxima que tenían era posibilitar la extranjerización de todo el territorio, ¿sí? Aprobar una ley que no ponga límite a la compra de tierras rurales por parte de capital extranjero. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy en el mundo hay 2 o 3 fondos de inversión muy poderosos como BlackRock, como Vanguard. BlackRock solo tiene maneja activos por más de 15 billones de dólares. Es algo inimaginable, 15 billones de dólares. Con un pedacito de eso, si acá se aprobaba esa ley, pueden comprar todo el territorio. Y obviamente imponer los derechos de lo que ellos quieran, y ellos vienen a buscar recursos y a eliminar población. Pero veámoslo del lado argentino. ¿Qué hacen los argentinos? Este gobierno se ha puesto abiertamente al servicio de no vender o rematar la Argentina, de regalarla a los Estados Unidos, a Israel, a las grandes corporaciones, y ya lo ganan abiertamente. Reider, que era el jefe de gabinete de asesores de este presidente, en una reunión con ejecutivos de grandes corporaciones, tratando de hacerles ver nuestras riquezas y que estaban dispuestos a regalársela, hablaba de la Patagonia, de los beneficios que tiene la Patagonia, ¿no es cierto? Una zona con un clima bárbaro frente al calentamiento global, pero además con una gran cantidad de agua y de energía. Dice, lo ideal para, fundamentalmente por los data centers, ¿no? Que ellos están buscando lugares que consumen mucha energía, mucha agua. Lo tienen acá, dice, el único problema son los argentinos, pero ya lo vamos a solucionar. O sea, lo dicen abiertamente. Ellos, los que tienen que defendernos, representarnos a los argentinos, dicen, estamos dispuestos a entregarle todo, pero ya vamos a arreglar, vamos a ver cómo hacemos para sacarlo a los argentinos de ahí, y de ahí en cuanto tenemos los incendios masivos, de ahí tenemos también las políticas de sacarle los subsidios para la energía a esas zonas tan frías, para que la gente se vaya, y además cerrar las empresas que están ahí, quitándole todos los beneficios de la promoción industrial. Es decir, es un proyecto deliberado, más claro no lo pueden hacer. Entonces, esto de que tranquilizar la tierra era tremendo, porque esto iba a permitir que quedaban prácticamente zonas, territorios enteros que fueran comprados por corporaciones, por Estado, por capitales, y imponiendo sus leyes en esos territorios, ¿no es cierto? Luis. Esto yo creo que, en cierta manera, nos está mostrando un cambio en la tendencia, porque pienso que este proyecto, la de Máxima, fue una derrota del gobierno y un tremendo triunfo de los sectores populares. ¿Por qué? Porque tuvieron que sacar porque primero tuvieron que negociar, hicieron, en lugar de todo el territorio vamos a poner 25%, después, pero vamos a dejar que sean los municipios que la provincia decían, no, tuvieron que sacar toda la parte que tenía que ver con la caracterización de tierra, porque era tan brutal esa entrega,
que generó una movilización tremenda, hermosa, y una reacción de sectores de todo el país, de distintos planos de la actividad social, que se opusieron, fueron tomando conciencia de que esto es perder la soberanía, perder el presente y perder el futuro. Entonces, esto es importante. Luis, tenemos que ir cerrando lamentablemente por los tiempos. El tema es apasionante. Estuvimos en las marchas, por lo menos acá en Mar del Plata, y realmente se vivió una reacción popular que nos está empezando a dar un poco de esperanza de que este panorama tan trágico puede ser revertido y debe ser revertido, por lo menos en las posibilidades que tenemos dentro de la Argentina. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en El Pueblo se hace escuchar, tu claridad para exponer términos o conceptos económicos que a veces están por fuera del alcance del ciudadano común. Así que estamos muy agradecidos con que hayas estado con nosotros presente. Bueno, yo agradezco fundamentalmente el espacio que me dan, porque creo que el camino está, tenemos condiciones, tenemos todo, pero no hay receta, sino el camino es que el pueblo despierte y luche, porque queremos una sociedad mejor, pero si queremos esa sociedad mejor, y la merecemos, ¿no es cierto?, tenemos que pelear por ella. Y esto es un ejemplo que nos muestra que puede empezar a revertirse y podemos construir otra cosa distinta. Yo les agradezco mucho porque es importante los medios de comunicación que den esta mirada para que la gente reaccione antes de que sea demasiado tarde. Bueno, te mandamos un abrazo enorme desde Mar del Plata. Bueno, gracias. Gracias, un abrazo a ustedes.